Muy buenas noches, mi nombre es Andrés García y el de mi compañera Mayra Mendoza. Nosotros somos estudiantes de Minuto, seccional La Dorada, estudiantes de psicología de quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer capítulo del libro Test psicológicos y evaluación de la asignatura Psicometría. Bueno, entonces, primeramente, el primer capítulo tiene varios temas que vamos a abordar. Uno de ellos es tener claridad que es un test. Entonces, como ya sabemos, un test es un instrumento que sirve para medir o evaluar, ya sea un individuo, para entrar a una cuestión laboral, para en las escuelas. Este tipo de instrumentos se utilizan en la vida laboral, en las escuelas, en las clínicas psicológicas, en la industria, en el servicio militar también se utiliza y pues obviamente en lo civil. Entonces, ¿qué es lo que logra o qué objetivo, digámoslo así, tiene este tipo de instrumento? Su objetivo es lograr evaluar, ya sea con cualquiera de los tipos de tests, averiguar cuáles como las capacidades de este individuo. Entonces sí, para así poder tomar, digámoslo así, dónde lo van a asignar, dónde lo van a colocar, o sea, qué puesto puede obtener ese tipo de individuo. Entonces, pues, como ya sabemos, la mayor parte de la vida, pues utilizamos para todo los tests. Siempre vamos a utilizar los tests. Entonces, pues obviamente, como ya les dije, él mide aptitudes, él mide habilidades, él mide intereses que tenga ese individuo. Exactamente. Ahorita que ya sabemos qué es un test, pues es el momento de averiguar la historia de lo mismo, del tema, de los tests. Bueno, históricamente siempre se ha visto que las personas tienen diferencias y aptitudes tanto cognitivas, de comportamiento y de personalidad diferentes. Entonces, por lo tanto, a lo largo de la historia se ha visto necesario una clasificación de las aptitudes de las personas y de las capacidades. Entonces, empezando desde lo más antiguo, hablamos de hace 2500 años, en la época de Aristóteles y de Platón, ellos exponían acerca de las diferencias individuales y cómo esto era algo tan importante para poder lograr una clasificación de las habilidades de las personas. Igualmente, unos pocos años después de Platón, en el 2200 a.C., en la época de los emperadores chinos, estos tipos de clasificaciones de las capacidades era muy importante para la evaluación de las personas que ejercían el poder o de los militares para medir las capacidades y el buen gobierno que estuvieran realizando. Pues un aporte que de pronto debemos tener en cuenta es que en la Edad Media este tipo de habilidades individuales no se tenían en cuenta en una persona, simplemente se distinguía cuando en su estado económico. Entonces, si usted era una persona adinerada, pues tenía un buen trabajo. Si usted era una persona de clase media, obtenía un trabajo mediocre. Si usted era una persona, un individuo de clase baja, pues obviamente obtenía trabajos muy bajos, digámoslo así, muy poco importantes. Exactamente. Y ya luego de esta Edad Media, en que, como lo dice mi compañera, estos temas como que se fueron estancando un poco, luego ya llegó el siglo XIX con las tantas revoluciones que se hicieron, desde movimientos como el Renacimiento, la Ilustración, que lo que generaron fue que estas capacidades de analizar la individualización de las personas para notar estas diferencias y esas capacidades, y asimismo los humanos volverse observadores de otros humanos para lograr el entendimiento de las capacidades, de las actitudes y saber clasificarlas. Entonces ya después de esto encontramos que muchos psicólogos de aquel entonces se empeñaron mucho en conocer esta forma individual de analizar a las personas y de generar, digamos, lo que algo para medir, ya que en aquel entonces se medía mucho lo que era la física y estas cosas. Entonces ya también se veía la necesidad de medir las opiniones y valga la redundancia de nuevo, las capacidades de las personas.
Bueno, ya volviendo, retomando al tema sobre los test, entonces obviamente para poder saber exactamente lo que una entidad, ya sea privada, ya sea o no privada, cualquier empresa, tiene que tener un objetivo de qué específicamente está buscando. Entonces, porque existen, los test se clasifican de muchas formas. Entonces, están los estandarizados, que son pues obviamente las que siguen un parámetro. Estas pues obviamente siguen un reglamento, están jerarquizadas, digámoslo así. Y están los no estandarizados. Exactamente. Que pues... En estos test encontramos también algunos que están tanto estandarizados como no estandarizados. ¿A qué se refiere esto? Cuando un test está patentado y estandarizado, quiere decir que ya a ese objetivo al que él va dispuesto ya se ha comprobado que lo logra con un margen de error muy pequeño y que tiene alguien que le pertenece este test y que es algo confiable. Y pues al no ser estandarizado es lo contrario, entonces por lo tanto no está ni patentado y presenta un margen de error muy alto, por lo tanto no es confiable para llegar a este objetivo. Exactamente. Entonces también nos dice que pues obviamente los tipos de test se clasifican en dos, que son los individuales y los grupales, que donde sabemos pues los individuales es cuando se le realiza al individuo solamente para buscar algo objetivo y solamente a ese individuo. Ya están los grupales, que un ejemplo es una oferta de empleo de una empresa en donde participan varios individuos y se les realiza el mismo test para mirar a ver quién tiene, un ejemplo, un nivel cognitivo más alto o quién es apto para ese puesto. Exactamente, medir las capacidades. Exactamente, medir las capacidades. Pues hay distintos tipos, esos test se clasifican en distintos tipos. Por ejemplo está el de velocidad, que ese pues obviamente se le da a un individuo un lapso de tiempo para que él realice la prueba. Obviamente este tipo de pruebas no utiliza reactivos, digámoslo así, muy difíciles, porque el lapso de tiempo es pequeño. Entonces, o hay otro tipo de prueba, que es la de potencia. En este tipo de prueba o este tipo de test sí se realizan con reactivos un poco más complejos, ya que pues obviamente quieren medir más, obviamente lo cognitivo o más cosas más difíciles para ver qué tan inteligente o qué tanto sabe el individuo a lo que se va a enfrentar, ¿sí? Entonces pues obviamente existen otros tipos que son otro tipo de pruebas que son las cognitivas, que pues esto sirve para cuantificar y pues mirar los productos de las actividades mentales. Quieren es medir exactamente eso, qué tanto es la capacidad mental de un individuo. Esta otra prueba que es la de rendimiento, que obviamente esta evalúa el conocimiento sobre algún tema de un individuo, a ver si el individuo sabe o no sabe del tema. Otro tipo de prueba es la de aprovechamiento, que esta pues se da y está enfocada al comportamiento del individuo a un futuro respecto a un tema, a ver si ese individuo se desempeña de buena forma más adelante con eso que se le está enseñando o si aprendió lo que se le enseñó en el momento, ¿sí? Luego sigue el tipo de pruebas afectivas, pues como lo dice la misma palabra, este tipo de pruebas pues obviamente fueron diseñadas para medir actitudes, valores, medir rasgos motivacionales y obviamente es el carácter del individuo. Exactamente. Ya luego de saber más o menos qué compone un test y el objetivo del mismo, también hay ciertas éticas y normas a seguir para el cumplimiento de estos tests. Entonces, digamos que el aumento de tantas pruebas estandarizadas se necesitaba en algún momento que llegara, digamos así, como una autoridad que estableciera las normas para saber como la manera correcta de realizar estos tests. Entonces en 1999 se crearon varias asociaciones, como lo fue la AERA, la APA, que es la más conocida, y la NCME. Todas estas se crearon con la intención de crear las normas más recomendadas
para los test. Es decir, para saber qué se puede realizar, qué no se puede realizar, qué margen de error puede haber, qué margen no puede haber. Entonces estas pruebas se encargaron como de ponerle un orden a la manera pedagógica y a la manera psicológica de realizar estos test o de replantearlos. Y ya por último, también encontramos que obviamente antes de realizar un test se debe de preparar al usuario, y para eso hay unos códigos de ética que ya en las asociaciones anteriores hemos encontrado, y entonces ya solamente es como el consentimiento informado y obviamente la confidencialidad del individuo al momento de realizar este test. Claro. Entonces, esa fue la explicación del capítulo 1. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.